que no se le ve el estómago, ¿sí? Y que acá vemos en la resonancia lo que se llama el pouch esofágico, una bolsa esofágica que digamos, hinchada porque no puede pasar el líquido, ¿sí? Bien, pero de esto vamos a volver. Y esto es una clásica doble burbuja, ¿sí? Donde vemos entonces el estómago y el duodeno dilatados y un polidramnio machazo, ¿sí? Esto me parece ser un embarazo doble, ¿sí? No me acuerdo. Y fíjense lo que pasó con el líquido. Fue progresivo, ¿sí? Es un caso del 2015. Bueno, entonces, nada, hicimos este análisis retrospectivo. Entonces, 78 fetos recién nacidos con diagnóstico prenatal de trisomía 21, 22% tuvieron malformaciones digestivas, ¿sí? ¿Qué asociaciones tuvieron? Bueno, 78% de cardiopatía, sí, en el 53% de los casos había otros efectos mayores, en la mitad de los casos era aislada la cardiopatía que tenía. Y los diagnósticos fueron, bueno, el más frecuente por lejos fueron atresias digestivas, dentro de las cuales la más frecuente fue la atresia duodenal. La mitad de las atresias digestivas fueron atresias duodenales, ¿sí? Pero después hubo un 30% de atresias esofágicas, atresias de colon también y atresias múltiples en un 10% de los casos, ¿sí? Y los otros efectos que tuvimos una malformación anorrectal en un par de fetos, ¿sí? Y también tuvimos un Hirschsprung y un vólvulo prenatal. En cuanto al resultado perinatal, 88% de los casos se fueron de alta, un 6% tuvieron una muerte intraútero, un 6% tuvieron una muerte neonatal, ¿sí? Con respecto al diagnóstico prenatal, entonces con respecto a atresia de esófago, fue una atresia esofágica en un 86% de los casos, atresia duodenal esto no me acuerdo muy bien. Esto es como le fue, bueno, nada. 14% de muerte intraútero, en 86% de sobrevida en atresia esofágica. Con respecto a la atresia duodenal, 20% de mortalidad intrauterina, 80% de sobrevida y esto es, no, perdón, estaba diciendo mal las cosas. Acá ya me había olvidado de este paper. Esto es así, ¿cuántas fueron diagnosticadas prenatalmente? Diagnosticamos el 86% de las atresias esofágicas, el 80% de las atresias duodenales, pero ninguna de las atresias de las malformaciones anorrectales, ¿sí? Y esto es, influencia del diagnóstico prenatal, ¿sí? ¿Hubo alguna diferencia en cómo les fue a estos chicos y qué cosas tenían, si las diagnosticamos o no? Bueno, edad gestacional al nacer, no hubo diferencias en los que diagnosticamos prenatalmente que en los que no. Polidramnios, sí hubo diferencias. Bueno, obviamente fue más fácil llegar a un diagnóstico prenatal si había polidramnios acompañantes. 80% de las veces en las que diagnosticamos prenatalmente había polidramnios versus 40% en las que no tuvieron diagnóstico prenatal. El polidramnio nos ayuda a sospecharlo. En peso al nacer no hubo diferencias, ¿sí? En bajo peso al nacer tampoco hubo diferencias significativas. En necesidad de cirugía neonatal, no. En edad quirúrgica, a los cuántos días se operaron, tampoco. En necesidad de nutrición parenteral total, cuántos días, tampoco. En alta neonatal tampoco, y en edad al alto tampoco. Es decir, lo único que fue diferente fue que fue más fácil que las diagnosticáramos si tenían polidramnios acompañantes, ¿sí? Y si hablamos específicamente de las atresias esofágicas, estas son atresias esofágicas con trisomía 21 y atresias esofágicas en una cohorte de euploides, de 10 fetos euploides que no tuvieron, que tenían atresias esofágicas pero no tenían Down, ¿sí? Había acá 3 casos de Bacter, ¿sí? La diferencia fue que, en las trisomías 21 las diagnosticamos a todas, no todas, pero casi un 90% de esas atresias esofágicas, versus que en un 0% en los que no tenían, los que fueron euploides, ¿sí? Edad gestacional al nacer, sin diferencias, polidramnios sin diferencia, otros defectos sin diferencias, en fin, todo el resto fue igual. O sea que también el diagnóstico prenatal fue más fácil en atresias esofágicas que formaban parte de síndromes como el T21. Y este es un ejemplo, un feto que a las 12 semanas tiene hueso nasal ausente, tiene una translucencia nucal de 3.1, tiene rehabilitación tricuspidia, como pueden ver,
y tiene un ductus normal, ¿sí? Y una sospecha a las 12 semanas de un canal AB. Este feto, bueno, confirmamos después más tarde que tiene un canal AB, ¿sí? Esto ya es en el segundo trimestre y pueden ver la válvula única y cómo se mezcla la sangre ahí. ¿Sí? Ahí se ve claramente, y el defecto interventricular, ese es un canal. El feto además desarrolla ventriculomegalia limítrofe, 11.5, y bueno, y tiene un fenotipo así con cara plana, ¿sí? En este caso, por alguna razón, los padres no se hicieron punzar, ¿sí? Quisieron hacer un ADN fetal en sangre materna y bueno, dio consistente con la sospecha fenotípica, así que en este caso, digamos, si uno tiene este fenotipo y un ADN fetal en sangre materna, es diagnóstico, diríamos. Pero lo que no vimos fue esto, tenía una atresia anal, ¿sí? una malformación anorrectal. Fíjense que tenía una plica, así que a veces es difícil diagnosticarlo, pero esto fue un diagnóstico postnatal. Bien, bueno, nada, ahí se ve más grande. Entonces, las conclusiones de este estudio fueron que la prevalencia de las malformaciones digestivas en recién nacidos con trisomía 21 fue del 22%, siendo la más frecuente de ellas las atresia digestivas altas, es decir, atresia duodenal y atresia esofágica, más frecuente la duodenal. El 62% de las malformaciones digestivas fueron diagnosticadas prenatalmente, pero la tasa de detección varió significativamente de acuerdo al defecto. Muy alta en atresia esofágica, pero bastante baja en malformaciones anorrectales. Y esto hace que, como vamos a ver después cuando hablemos de malformaciones digestivas, uno tenga que mirar de rutina, ir a mirar el ano fetal de rutina, ¿sí? No hubo diferencias significativas en los resultados perinatales entre los casos diagnosticados prenatalmente con aquellos con diagnóstico postnatal. Sin embargo, en el primer grupo hubo mayor prevalencia, como dijimos, de polidramnios progresivos, ¿sí? O sea, el polidramio me va a ayudar a sospecharla. Y otra pregunta que uno se puede hacer cuando tiene un diagnóstico prenatal de síndrome de Down es, bueno, ¿estos bebés tienen que nacer a término, tienen que nacer antes, tienen que nacer después? Bueno, justamente este estudio se hizo esa pregunta, ¿sí? Mortalidad perinatal, riesgos de mortalidad perinatal con cada semana adicional de manejo expectante, ¿sí? Es un estudio retrospectivo, ¿sí? Donde lo que vieron es, compararon población de referencia con una población de fetos con trisomía 21, ¿sí? Acá están, bueno, obviamente en los fetos con trisomía 21 las madres eran más grandes de edad. Después, bueno, nada, eran menos frecuentemente nulíparas, ¿sí? En fin, la raza, todo esto no nos importa, pero lo que nos importa es esto: muerte intraútero, síndrome de Down, 7.4%, población de referencia 0.4%, muerte infantil 6.5%, 0.4%. Sí, obviamente, bueno, entonces esto ya lo sabemos, las personas que tienen síndrome de Down tienen más riesgo de morirse intraútero y morirse en el periodo infantil. Y ahora miremos, esto es semanas de embarazos, ¿sí? Hasta cuándo nacen, ¿sí? ¿Cuál es el riesgo de muerte infantil? ¿Cuál es el riesgo de muerte intraútero si espero una semana más? Esto es, entonces acá podemos ver que el riesgo bajo de muerte infantil es 5%, o sea, esto es en realidad 5 por cada 1000, 4 por cada 1000, 4,5 por cada 1000, bajo, no se modifica, hasta que llega a las 36 semanas. A las 36 semanas, se duplica, 11 de cada 1000. A las 38 semanas, sube un poco más. Y después pega otro salto, ¿sí? A las 39, sigue subiendo a las 40, se dispara a las 41 y a las 42. Entonces, como pueden ver, digamos, hasta acá, hasta las 36, 37 semanas, el riesgo de que si yo sigo esperando el bebé se vaya a morir intraútero es baja, ¿sí? Pero después, a partir de las 38 aumenta. Entonces, basado en este estudio, es que nosotros hace varios años, desde que se publicó este estudio, que recomendamos un nacimiento electivo en la semana 38 y no esperar más que la semana 38 en fetos con trisomía 21 para evitarles toda esta mortalidad, ¿sí? ¿A qué le atribuimos esta mortalidad? A insuficiencia placentaria tardía, porque como ustedes se imaginarán, los fetos con trisomía 21, no solo ellos tienen trisomía 21, la placenta tiene trisomía 21, entonces una placenta trisómica tiene más riesgo de disfunción placentaria tardía, ¿sí? Entonces acá lo vemos más claramente en un gráfico.
Esto es el riesgo de muerte neonatal relacionado con la prematuridad. Obviamente que, bueno, va bajando hasta las 40 semanas y después empieza a subir. Este es el riesgo de, de esperar una semana más, ¿sí? O sea, el riesgo de muerte perinatal si espera una semana más. Va bajando hasta las 38. Y después empieza a subir, ¿sí? Y este es el riesgo de muerte intrauterina, ¿sí? Entonces, basado en esto, el mejor momento para nacer para un feto con trisomía 21, que no tiene ningún otro problema, porque si hubiera ya un feto con una reacción de crecimiento placentaria, ahí me voy a manejar de acuerdo a el estadio de la restricción de crecimiento, pero si el bebé no tiene nada, digamos una trisomía 21 no complicada prenatalmente, lo ideal es que no transponga la semana 38, porque lo único que voy a ganar si sigo esperando es muerte, ¿sí? Ese es el punto. Bien, así que bueno, ahí también aprendieron algo nuevo. Y esto tiene que ver, bueno, con enfermedad placentaria, dijimos. Este paper, ¿sí? Es un paper irlandés del 2016, evalúa justamente esto, enfermedad placentaria y alteraciones del Doppler umbilical en fetos con trisomía 21, un estudio de casos y controles. Entonces, frecuencia de anomalías en el Doppler umbilical en fetos con trisomía 21, casos versus controles. Entonces, acá tenemos, estos son los casos, estos son los controles. Probabilidad de, o sea, en los controles, 96% de los fetos tenían arteria umbilical normal, 40% de los fetos con Down, ¿sí? Tenían un IP, un índice de pulsatilidad umbilical aumentado, solamente el 4% de los embarazos controles versus más de un tercio de los fetos con trisomía 21. Tenían ausencia de flujo de fin de diástole en la arteria umbilical, 9% de los Down versus 0 de los controles, y tenían flujo reverso en la arteria umbilical, que esto es, digamos, grados crecientes de insuficiencia placentaria inicial, insuficiencia placentaria moderada, insuficiencia placentaria severa, ¿sí? 0% de los controles y 13% de los Down. Entonces, evidentemente, una placenta trisómica es un factor de riesgo para insuficiencia placentaria, como se ve acá, ¿sí? Y eso ahí mostramos que es estadísticamente significativo. Y a ver, si ahora comparamos en los casos 50 Downs versus los controles 50 euploides, vamos a ver que el riesgo obviamente de muerte fetal y muerte neonatal es mucho más alto en los Downs, ¿sí? 36%, y el riesgo de ser pequeño al nacer, es decir, tener un bajo peso al nacer, es también más alto en los Downs, ¿sí? Acá es un 7%, ¿sí? Y esto acá es un 36%, ¿sí? Entonces dijimos, sí, más o menos prenatalmente entre un 20 y un 30-35%. Entonces, más muerte perinatal y más porcentaje de bajo peso al nacer. Y si ahora vamos a mirar la placenta con anatomía patológica, ¿sí? Lo que vamos a encontrar que todo es, digamos, no significativamente diferente, salvo estas cosas de acá, que son el cordón es más corto en los Downs, y está más hipercoil. Hipercoil es súper enrollado, ¿sí? Y bueno, por alguna razón eso podría también influir, ¿sí? Y ahora si miramos histología, esa vera macroscopía de anatomía patológica, las cosas que vamos a ver diferentes son mayor porcentaje de malperfusión vascular y mayor retraso en la maduración vellocitaria, ¿sí? Entonces, esas cosas podrían tener que ver con lo que vemos en el Doppler, ¿sí? Entonces, la placenta trisómica funciona peor, o tiene más riesgo de funcionar peor. Entonces, lo que concluyeron estos autores es que los defectos en la perfusión vascular y en la maduración vellocitaria son más frecuentes en placentas con trisomía 21. Los fetos con trisomía 21 tienen entonces un mayor riesgo de tener un Doppler umbilical alterado asociado a malperfusión placentaria. La enfermedad placentaria podría explicar el mayor riesgo de muerte intrauterina que tienen los fetos con síndrome de Down, y sobre todo, si ahora lo combinamos con el estudio anterior, podría explicar esa mortalidad, ese aumento del riesgo de mortalidad intraútero tardía si yo exijo metabólicamente a esa placenta cuando el feto pesa 3 kilos, ¿sí? o 2 kilos y pico, y le tiene que dar de comer y oxigenar a un feto que ya pesa mucho, ahí claudican probablemente algunas de estas placentas y se mueren estos fetos si yo los llevo hasta edades gestacionales muy avanzadas, ¿sí?
Bien. Bueno, y pensando en todo esto es que también hace un par de años hicimos un estudio al respecto, ¿sí? Este estudio es Doppler feto placentario en fetos con trisomía 21. Hallazgos longitudinales durante la segunda mitad de la gestación. Entonces lo que quisimos hacer es ver, bueno, a ver, a nosotros nos pasó esto de encontrar una mayor cantidad de alteraciones en el Doppler en fetos con Down. Entonces el objetivo fue describir el comportamiento del Doppler feto placentario en fetos con trisomía 21 durante el segundo y tercer trimestre en relación con la biometría, ¿sí? Este fue un estudio de casos y controles unicéntricos, ¿sí? Bueno, nada, 26 suplementarios de trisomía 21 con al menos un estudio Doppler feto placentario entre las 20 y las 30 semanas y otro entre las 30 y 40 semanas con resultados prenatales disponibles, ¿sí? Y los controles fueron 50 casos. Entonces acá tenemos grupo 1, chiquitos con Down, ¿sí? 26 casos. Doppler tuvieron entre las 20 y las 30 semanas, y entre las 30 y las 40 semanas resultados perinatales y complicaciones. Grupo 2, 50 casos, ¿sí? El doble, la relación de controles a casos es 2:1, lo mismo, ¿sí? Resultados perinatales. ¿Hay diferencias en los resultados perinatales? ¿Hay diferencias en los resultados perinatales? Bueno, miremos. Esto es el grupo 1, trisomía 21, grupo 2, euploides. Edad materna, de vuelta, son en este caso son más grandes de edad las mujeres obviamente que tienen Down. Después el resto de las cosas no hubo diferencia. Porcentaje de las que tuvieron concepción espontánea, índice de masa corporal medio, si fumaban o no, o si tenían hipertensión crónica, todos estos podrían ser confundidores que afectaran a la función placentaria sin diferencia. Screening combinado del primer trimestre, bueno, translucencia mayor al percentil 95, obviamente, en los que tenían trisomía 21, fue más frecuente. 80% de los fetos con trisomía 21 tenían una translucencia nucal mayor al percentil 95, ¿sí? Regurgitación tricuspidia, también. La mitad tenían regurgitación tricuspidia, ¿sí? IP del ductus venoso mayor al percentil 95, también. La mitad tenían un índice de pulsatilidad del ductus venoso aumentado. PAP-A menor al percentil 5, sí, también, más bajo. Índice de pulsatilidad de las arterias uterinas no fue diferente, significativamente diferente en los dos grupos, no dio significativo, ¿sí? Y screening positivo de preeclampsia precoz, sí, como tienen PAP-A baja, es más probable que tengan un falso positivo en un screening de preeclampsia, ¿sí? Entonces 70% tenían un riesgo aumentado de preeclampsia precoz versus un 15% en los euploides, ¿sí? Bien, y si ahora miramos el Doppler entre las 20 y las 30 semanas, entre las 30 y las 40 semanas, este es el IP umbilical, la distribución del IP umbilical en los controles, y esto es en los Down, ¿sí? Es significativamente más alto el IP umbilical en los fetos con Down, ¿sí? En cambio, la arteria cerebral media no hay diferencias, y el índice cerebroplacentario, que es básicamente una relación entre estas dos, sí tiende a ser más bajo y es un signo de redistribución en los fetos con Down, ¿sí? Ahora miremos el tercer trimestre, ¿sí? De vuelta, umbilical más alta, cerebral media, sin diferencias, y CPR, índice cerebroplacentario, con diferencias, ¿sí? O sea que esto es consistente aparentemente, ¿sí? Y ahora vamos a analizarlo dicotómicamente, ¿sí? Es decir, en vez de ver la distribución, vamos a ver normal a anormal, por ejemplo. Entonces, IP umbilical mayor al percentil 95 entre las 20 y las 29 semanas, bueno, 23% de los Down, 0% de los euploides, significativo. Índice de pulsatilidad de la cerebral media abajo del percentil 5, también significativo. Más chance de tener una cerebral media vasodilatada en los Down. CPR menor al percentil 5, también significativo. Y después, si miramos más tarde, ahí vemos que de vuelta la umbilical fue más frecuentemente mayor al percentil 95. No llegó a ser significativa la diferencia en el cerebral media, pero sí en el CPR, ¿sí? ¿Y qué pasó con la biometría en el tercer trimestre del líquido amniótico? Es decir, los chicos fueron más frecuentemente más chiquitos. Bueno, peso fetal estimado debajo del percentilo 10, sin diferencias, ¿sí? No tendieron a tener más bajo peso en este caso los fetos con Down, ¿sí? Dio igual. Pero después, abdomen más pequeño, tampoco. Pero el fémur sí, porque parte del fenotipo Down es tener fémur corto. Entonces, casi la mitad
de los fetos con síndrome de Down que seguimos tenían un fémur corto versus un 4% de los fetos euploides. Y polidramnios también fue significativamente más alto. 40% de los fetos con trisomía 21 tenían polidramnios versus 2%. ¿Sí? Con respecto a los resultados perinatales, esto es el primer trimestre, esto es sobrevida perinatal, ¿sí? Sin diferencias. Edad gestacional al nacer, tendieron a nacer más temprano los bebés con síndrome de Down, ¿sí? Un poquito más temprano, una semana más temprano. Peso al nacer sin diferencias. Cesárea de emergencia sin diferencias. Restricción de crecimiento temprana sin diferencias. Restricción de crecimiento tardío sin diferencias. Preeclampsia sin diferencias, pero obviamente internación en terapia intensiva neonatal, 70% de los Downs, 8% de los euploides. Entonces, ¿cuáles son los principales hallazgos de este estudio? Más del 70% de los fetos con trisomía 21 tuvieron un screening positivo de preeclampsia en el primer trimestre. Entonces, cuando uno tiene un screening de preeclampsia en el primer trimestre, tienen las otras cosas y miren si el chico, por ejemplo, tiene una presencia local aumentada, porque en realidad lo que puede estar pasando no es que esa mujer vaya a tener preeclampsia, sino que el bebé tiene Down y por eso, y como parte de su manifestación fenotípica, sobre todo con la PAP-A baja, eso va a dar un falso positivo de un screening de preeclampsia. Segundo hallazgo, en el segundo trimestre los fetos con trisomía 21 tuvieron más frecuentemente alteraciones significativas en el Doppler umbilical, cerebral y en el CPR, sugestivas de insuficiencia placentaria y centralización compensadora. Estos cambios fueron aún más frecuentes durante el tercer trimestre, en el cual más de la mitad de los fetos con trisomía 21 tenían signos de insuficiencia placentaria y redistribución. A pesar de esto, no hubo diferencias significativas entre ambos grupos en los resultados perinatales ni en la prevalencia de complicaciones tales como preeclampsia y bajo peso al nacer. Así que bueno, interesante esto de ver cómo crecen y cómo influye el Doppler en los fetos con Down. Bueno, y este es un feto con trisomía 21 que estaba por nacer, esto es de nuestra reunión perinatal semanal. Tenía en realidad alto riesgo de trisomía 21 porque por alguna razón la madre no había querido punzarse, ¿sí? Tenía 43 años. Y veamos cómo es la historia de este bebé. En el primer trimestre le vemos un hueso nasalmente de regurgitación tricuspida y una translucencia nucal de 2.6, que era mayor al percentilo 95. Nos da un riesgo ajustado de trisomía 21 mayor a 1 en 4. Le ofrecemos cariotipo, declina el cariotipo. La vemos de vuelta en la E2. Peso fetal estimado en el percentilo 21, normal, líquido amniótico normal, hipeuterino normal. El hueso nasal sigue siendo hipoplástico, ¿sí? El intestino es hiperecogénico, tiene ARSA, es decir, tiene una arteria subclaviar derecha aberrante. Volvemos a ofrecerle el cariotipo, no quiere hacerse el cariotipo. La vemos a las 23 semanas y el feto desarrolla ascitis y dilatación del colon. Entonces pensamos, quizás tenga Hirschsprung, que 10% de los Down tienen, es un megacolon adenoidal congénito. Nos parecía más difícil que fuera un vólvulo, ¿sí? Atresia duodeno-yeyunal, estos son todos diagnósticos diferenciales. Bueno, nada, el bebé finalmente nace se le hace un seguimiento a las 34 semanas. El bebé, tiene obviamente un percentilo 100 por la citis, o sea, tiene un abdomen aumentado, desarrolla un polidramnio severo, la arteria umbilical aumenta y está ahora por encima del percentilo 95. La citis no progresa demasiado, ¿sí? Progresó de leve a moderada, pero no es una citis severa, y el colon sigue dilatado. Bueno, y la idea es que este bebé nazca, ¿no? Esto es la progresión del polidramnio, el líquido amniótico, venía así, y acá se vuelve exponencial el aumento del líquido amniótico. Esta es la cara del bebé, un fenotipo, digamos, consistente con trisomía 21. Este es la citis, ¿sí? Este es el corazón, en el corazón no le veíamos ninguna malformación, ¿sí? No tenía anemia. Acá está de vuelta. Veíamos el intestino hiperecogénico, ¿sí? Esta es la citis, y nace el bebé. El bebé tiene efectivamente un fenotipo Down. El bebé tiene hepatosplenomegalia y ascitis. Y algo que no se puede ver por ecografía, que son petequias. Finalmente esto era una leucemia linfocítica, probablemente con invasión del intestino. Mala respuesta a la quimioterapia, se mueren a los 10 días. Entonces, fíjense cómo a veces es raro, pero las alteraciones hematológicas se pueden manifestarse prenatalmente, incluso de forma ecográfica. En este caso lo interpretamos como otra cosa, pensamos que tenía algo intestinal y en realidad era algo hematológico. Es raro esto, pero finalmente el bebé tenía leucemia.
Y si hablamos del tema digamos, del desarrollo intelectual, si ustedes lo piensan, a ver, estas palabras idiota, imbécil, tonto, que es moron, eran palabras médicas, ¿sí? Se usaban para describir distintos grados de retraso intelectual. ¿Sí? El peor era el idiota, que no tenía capacidad de autopreservación. Después tenían el imbécil, digamos, el imbécil, el muy imbécil, digamos, que era podía hacer algún trabajo simple. El imbécil medio, algunos pueden ser políticos, ¿sí? Que hace trabajos manuales, digamos, simples. El imbécil alto, que puede hacer algunos trabajos complejos, y el tonto, que hace trabajo pero supervisado. Y de hecho, fíjense que en las tablas de coeficiente intelectual estaba entonces feeble mind, ¿sí? Que eran básicamente los retrasados mentales, ¿sí? Idiotas de 0 a 24, imbéciles de 25 a 49 y morons, tontos, de 5 a 69. Después estaban los borderlines, debajo del promedio, entre 90 y 109, sobre promedio, muy superior, y genio por arriba de 130, ¿sí? Entonces, después esto se convirtieron en insultos, pero originalmente eran palabras médicas. Y bueno, obviamente esto ha estigmatizado obviamente a todo lo que es el síndrome de Down, ¿sí? Esta frase es interesante: es increíble cómo el exceso de un cromosoma puede borrar toda la maldad de un ser humano. Son chiquitos que tienen una afectividad enorme y que son adorados por sus familias, y que hoy en día cada vez van, digamos, algunos casos ocupando lugares, digamos, como por ejemplo, esta es una modelo, ¿sí? De hecho, esto es un video del tema de los estereotipos, y no sé por qué no anda. A ver, sí. Bueno, el síndrome de Down no es lo que soy, sino lo que tengo, ¿sí? De que no hay grados de síndrome de Down, esto es importante. Esta es una maestra jardinera, ¿sí? Esta es una comediante, ¿sí? De que no pueden ser exitosos. Bueno, acá hay un caso de que este es un violinista, ¿sí? No pueden leer música. Bueno, fíjense, violinista. Este es un modelo, ¿sí? No pueden ser atractivos. Bueno, Dimitri Pinecone, ¿sí? Que es un... No, ¿qué más? Son eternos niños adolescentes. Bueno, estos son bastante rebeldes, tienen una banda de hip hop. Este es, bueno, no pueden tener un trabajo. Este es chef. Y este restaurante tiene 6 empleados con síndrome de Down. Esta es campeona olímpica, ¿sí? No tienen agallas, ¿sí? Campeona de gimnasia artística. Esta tiene, bueno, una fábrica de cookies, ¿sí? No pueden ser emprendedoras. Bueno, sacó una fábrica es más emprendedora que mucha gente que conozco, ¿sí? Este, bueno, juega al rugby, ¿sí? Son débiles. Bueno, son todos los prejuicios que se tienen con respecto a las personas con síndrome de Down. Así que bueno, nada, derribando algunos prejuicios con esto. Y esto, bueno, este es el encuentro de un papá con con su hijo con síndrome de Down, y bueno, está toda la afectividad que tiene. No lo había visto no sé cuánto, y fíjense cómo lo va a buscar y lo mata al viejo con el abrazo, ¿sí? Así que bueno, la verdad que es increíble, bueno, la afectividad que desarrollan estas personas. Bien, Asher Nash, un modelo de Oshkosh con síndrome de Down, es este chiquito, ¿sí? Esta es Sofía Llosa, que es de Argentina, tiene síndrome de Down y logró ser modelo. Es también educadora ambiental, o sea que bueno, nada, es un espectro, ¿sí? En el extremo superior del espectro, algunos jóvenes son capaces de vivir fuera de la casa paterna, obtener licencias para conducir, casarse, mantener un empleo remunerado, ¿sí? Las personas con discapacidad intelectual leve pueden llegar a tener una educación terciaria y un oficio. Lo que les pasa a la gente con síndrome de Down también es que son estigmatizadas por sus rasgos, ¿sí? Porque son muy reconocibles. Pero es verdad que tienen este riesgo de tener Alzheimer precoz, ¿sí? Y la media de tiempo a la que aparece el Alzheimer es
50, 55 años, ¿sí? Pero para los 70 años prácticamente todos tienen, ¿sí? Y esto está relacionado con algunas variantes génicas, ¿sí? Que bueno, no vamos a entrar, pero que pueden hacer que aparezca más frecuentemente, más tempranamente, ¿sí? Que en otras. Y esto es la fisiopatología, tampoco nos vamos a meter, pero tiene que ver con la apoproteína E2, ¿sí? Si está la E2, en realidad disminuye el riesgo de Alzheimer, si está la ApoE4, aumenta el riesgo, ¿sí? Así que está bastante caracterizado en la fisiopatología. Y bueno, ¿qué efecto ha tenido digamos,